buenas tardes, mi nombre es Sebastián Dars, represento a la Fundación Impulse, una fundación apartidaria y sin fines de lucro que está presente en 26 ciudades, que tiene por objetivo promover la salud sexual. Hoy vamos a estar platicando de estos temas y algunos más relacionados a la comunidad LGBT en la ciudad de Buenos Aires, junto a Paula Libeto y Fernando Sánchez de la Coalición Cívica, ¿no? Sí. Primero y segundo en la lista de candidatos a legisladores por la campaña de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien, gracias por invitar. ¿Por qué aceptaron esta entrevista? Ay, porque es importante que nos conozcan, porque podemos dar testimonio de nuestro obrar, porque nos invitaron y nos encantó. Perfecto. ¿Cuál es su relación, su acercamiento con la comunidad LGBT? Un montón. Sí. Primero, yo formo parte de la comunidad LGBT, así que es como de pura identidad. Segundo, de mucho compromiso. Sí. Nosotros creemos que hacer política y proponer en política no puede ser muy diferente de lo que uno pretende para su propia vida. Entonces, si nosotros queremos una vida de convivencia, de respeto, de plena libertad, de respeto al proyecto de vida del otro. El proyecto de vida del otro, y eso queremos que sea nuestra ciudad. Esta ciudad de Buenos Aires que es muy liberal, es muy plural, es muy respetuosa, pero además queremos que todo eso no retroceda. Y hay a veces algunos partidos, algunas propuestas, algunos grupos que pretenden que eso retroceda. A nosotros no nos parece bueno. No. Ok, perfecto. Ahorita pasando un poco más al diagnóstico de cómo está la ciudad hoy con respecto a los temas que tienen que ver con la comunidad LGBT. ¿Ustedes creen que los derechos de las personas de la comunidad son más vulnerados que de otras personas que no pertenecen a la comunidad? Hablando específicamente de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? No sé, por lo menos yo no lo percibo. Sí, desde el gobierno nacional hay un discurso muy fuerte contra la comunidad y contra cualquier persona que no piensen como ellos, y con la situación de que dicen que son liberales, pero no aceptan la libertad del otro de elegir, de vivir, de resolver su propia vida. Y el PRO, que es hoy quien gobierna la Ciudad de Buenos Aires, tiene una alianza con Milei. Entonces creo que estamos en un proceso donde las políticas públicas pueden llegar, a partir de esta alianza, a tener alguna modificación o una merma. Perdón que estoy así, pero tengo una alergia que no la puedo sostener. No te preocupes. Con respecto a la implementación del ESIG, ¿qué opinan de cómo se implementa aquí en la ciudad? ¿Qué mejorarían? ¿Qué cambiarían? Bueno, en la Ciudad de Buenos Aires creo que la ESI es ley. Tenés el tema de que en los colegios confesionales se da de otra manera. Y ahí hay que trabajar una pluralidad respetando la currícula, pero creo, y mirá que yo soy una persona de fe, creo que tiene que ser, los chicos tienen que tener información, esa información tiene que ser igual para todos, y que el sexo que empieza en la adolescencia es una realidad, y que acompañarlos en esa búsqueda es una obligación que tenemos como formadores. Además creo que la definición y la forma de vida de cada uno y el estilo de vida de cada uno lo va a ir eligiendo cada uno. Lo que sí es importante es saber cuáles son las herramientas y saber qué tenés al alcance de tu mano para poder Cuidar. Elegir y cuidarte. Es decir, uno aprende a cuidar a los demás cuando aprende a cuidarse a sí mismo. Así es. Entonces, los adolescentes, los jóvenes tienen el derecho de aprender y de saber cuáles son las opciones que tienen para tener el ejercicio pleno de sus derechos, que incluyen los sexuales, que incluyen sus definiciones, y después de ahí es cuando uno es un adulto consciente, elige cómo quiere formar su familia, qué estilo de vida quiere tener, cómo quiere ejercer sus derechos sexuales. Lo que sí necesitamos es saber, porque no hay peor cosa que no saber. Y en muchas casas no se habla, parece que está todo superado, pero en muchas casas no se habla.
también entonces tiene que haber una línea y una confianza como para que puedan preguntar, y me parece que el colegio y los educadores y los formadores de opinión tienen que estar en esa predisposición. Bueno, en muchas casas también no se hablan porque no hay las herramientas, ¿verdad? Entonces, por eso me Porque parece importante el ESI en las escuelas y que abarque todos los y años, a los ¿no? papás también, porque también te tienen que orientar. Yo te digo como mamá, criar un adolescente es todo un desafío. Lo fue siempre, ahora con las redes sociales, con las nuevas tecnologías, es un desafío mayor. Entonces, nosotros también los papás necesitamos una orientación de cómo encarar muchos de los temas que hoy tienen los adolescentes, y la forma de relacionarse con el otro, y cómo cuidarse, y lo sexual, que vivan, Parte que importante de la disfruten, vida, que o sea, es claro. parte inescindible de la vida, entonces y además muchos tabúes fueron cayendo, ahora eso es bueno por un lado, pero también hay que tomarlo con más responsabilidad todavía. Así Esa, es. esa es la cosa. La libertad plena, a diferencia de los que creen creen en la libertad irresponsable, es la libertad plena, la más plena de todas, es la responsable. Entonces, para tener una libertad responsable tenés que saber. Tenés Y que a saber. partir de ahí te cuidás y cuidás a los demás. Totalmente, gracias. Ahorita yendo un poco más al rol legislativo como tal, ¿no? Porque recordemos que son elecciones legislativas locales, ¿no? De la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué herramientas tienen desde la legislatura para cambiar, influenciar la agenda LGBT y que sea más inclusiva? Y yo creo que nuestro bloque en la legislatura fue promotor de muchas leyes muy importantes. Recuerdo la pelea de Maxi Ferraro, que es una persona que trabaja mucho, sobre todo en el área de derechos humanos, del respeto en general a los derechos humanos, la ley de sangre, por ejemplo. Era terrible que te preguntaran de tu orientación sexual al momento de donar sangre. Y fue una pelea que dimos, y hoy ya no es tema. El cupo trans, que fuimos muy criticados, Maxi fue muy criticado por el tema del cupo trans, pero es no entender que muchas veces las personas que deciden, tienen ese plan de vida, las familias no las aceptan, son dejadas en situación de calle, atraviesan situaciones terribles, no hay inserción laboral, entonces la capacitación es muy importante. Y no me parece que, no tengo bien la estadística, pero no se está cumpliendo de la manera que se debería cumplir. Y tampoco lo tendría que absorber, o sea, si hoy no fuera un tema, no tiene por qué absorber el Estado. Una persona trans puede trabajar en donde se le cante, de acuerdo a su real saber entender, sus gustos, sus ganas. Sabemos que no es una realidad. Pero no es una realidad, entonces hay que acompañar eso. Yo creo que la legislatura es un lugar maravilloso para poder trabajar estos temas, como también lo es el Congreso. Eso te iba a decir. La Ciudad de Buenos Aires y el Congreso Nacional dieron avances bastante significativos. Desde la ley de matrimonio igualitario, También. la ley antidiscriminatoria, obviamente siempre se plantean nuevas modificaciones para que sea más eficaz, porque las leyes también tenés que ir midiendo en su resultado de cuán bien están escritas, de cuánto efecto surtieron, etcétera, y qué va faltando. Entonces es un trabajo que no termina. Además, siempre hay que estar atento a los impulsos de retroceder. Para nosotros eso no es bueno. No necesariamente todo tiene que ser cubierto por la estatalidad, como decimos nosotros, ¿no? Pero sí tiene que ser promovido por el Estado. En algunos casos hay garantías estatales y en otros hay promociones estatales. La promoción estatal, esto que decía Paula, de incentivar al sector privado, de que se involucren en la diversidad en sus propias comunidades de trabajo para poder incorporar miembros de la comunidad LGBT, es sumamente importante. Si vamos a ser iguales todos los actores de la sociedad tienen que tener esa conciencia y tienen que tener una proactividad significativa para que la situación que vos bien decías, no es igual para todos, cambie. Entonces creemos mucho en eso, creemos en políticas públicas, creemos que algunas políticas públicas tienen que ser articular con el sector privado, las asociaciones de la sociedad civil, y creemos mucho en que estos temas no
no retrocedan. Y en esa línea, el bloque de ustedes, allá, que es un bloque que ya existe, ¿han presentado proyectos relacionados específicamente con la comunidad o tienen pensado para esta siguiente? Sí. ¿Alguno importante, trascendental que quieran? Mucho, modificación de la ley de antidiscriminatoria, Antidiscriminatoria. modificación de, bueno, la ley de sangre. Inclusive hay algunas que no son propuestas legislativas como tales, sino son seguimientos legislativos de políticas públicas que lleva adelante el Poder Ejecutivo. Como sabemos, por ejemplo, yendo a la ley de sangre, que los efectores que llevan adelante esas políticas son un montón, públicos, privados, de colectividades, etcétera, y que muchas veces llevar adelante esos estándares que a veces marca la ley, no ser discriminatorio en un caso de que además es una contribución que una persona hace a la sociedad, porque es un acto de amor también, donar sangre, y que se hace muchas veces sin ninguna interés secundario. Digo, hay organizaciones de otros sectores que les cuesta adaptar sus protocolos a los estándares que marca la ley. Y esto hay que hacer el seguimiento, hay que trabajar con un montón de actores que no necesariamente solo son el Estado. La segunda cosa es, no hace falta grandes estructuras estatales para tener grandes respuestas a la comunidad y a la diversidad y al respeto de los derechos. Digo, si vos me preguntás si hace falta un ministerio, te digo que no. No. Si hace falta tener políticas activas, comprometerse, sí, sin duda. Y también pusimos voz en el Parlamento. Cuando el presidente Milei habló de la manera que habló, nosotros tomamos el tema y lo tratamos en el Parlamento argentino y salió una resolución, porque ante los abusos y ante la ofensa, también como legisladores y como representantes, tenemos que usar nuestra banca para poner límites y decir así no. Porque además nos sentimos todos agraviados con eso, no es solamente quienes pertenecemos a la comunidad LGBT. Es todos, porque en realidad se agravia a una forma de convivencia de la que pretendemos que sea para todos, digamos, ¿no? Y si viene directamente del gobierno es como que... Hablar discursivamente. Todos los políticos tenemos nuestra principal herramienta de trabajo es la palabra. Entonces, si uno utiliza la palabra para hacer daño, para agraviar, para ofender, para discriminar, para doler, para generar violencia, está mal. Está mal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Usar esa misma herramienta que es la palabra, sobre todo cuando toca tener lugares de responsabilidad, en este caso parlamentarios, tanto en la ciudad como en la nación, es decir, a nosotros eso nos parece muy mal. Lo hacemos saber, se activa en consecuencia, y yo creo que si uno no se queda callado, la sociedad reacciona. Es decir, nosotros formamos parte de la sociedad, no somos ajenos al resto de la sociedad. Así es. Formamos parte de esta sociedad. ¿Apoyarían acciones afirmativas de cupo para personas LGBT dentro de la administración pública? Mirá, nosotros hemos votado leyes que tienen que ver con eso. Creo que a nivel ciudad, cuando éramos legisladores, ahora tengo dudas si lo votamos a nivel ciudad o a nivel nación, no, a nivel ciudad sí. La realidad es que no tendría que ser un problema. ¿Quién te tiene que preguntar con quién dormís en una entrevista de trabajo? Sí, es en un mundo ideal, ¿no? Pero No. la realidad es que los accesos a las oportunidades son muy diferentes. Yo en eso creo que el trabajo es otro, es que no sea un tema. O que sea, como dice Paula, que no sea un tema porque se naturalizó la igualdad de oportunidades. Yo creo mucho que hay que hacer un enorme esfuerzo. Tu pregunta es cupo en el Estado. Yo creo que es mucho más eficaz todavía y creo que es mucho más provechoso para todos, provechoso en el sentido amplio de la palabra, no solamente provechoso en el sentido de una persona que le cuesta la inserción laboral por su identidad sexual, sino que digo, el Estado puede ser parte de esa solución, pero yo creo que en realidad es la concientización del sector privado. Para mí ese es como el principal Que no sea un tema, que no sea un tema. El principal objetivo. Hoy es un tema y hoy es un tema. Personas hoy es un tema. Cuando uno mira la estadística de empleabilidad, digo, sobre todo los sectores
o las personas travesti trans tienen muchísimos más problemas, inclusive que las personas Sí, gay lesbianas, sí, ¿no? sí, sí. Totalmente. Pero digo, si vos me preguntás a mí o a nosotros, el objetivo es que en realidad haya una alianza gigante de público-privado para que eso deje de ser una diferencia significativa y pase a ser todo lugar que emplea sea un lugar comprometido con emplear a miembros de la comunidad, Perfecto. del colectivo. Gracias. ¿Qué harían desde sus bancas para asegurar el acceso a la salud pública de personas de la comunidad y personas que viven con VIH? Un montón de Sí. cosas. Primero, garantizarnos de que lo que hoy las leyes establecen como garantías de Eso acceso a la está. salud, de tratamientos de determinadas enfermedades o patologías, como se le quiera decir, pero también otras cuestiones que vienen muchas veces aparejadas, como la discriminación, no retrocedan, es decir, que haya efectivo cumplimiento que no haya demora en la entrega de tratamientos y medicamentos. Seguimiento. Exactamente. Yo creo que la Argentina tuvo unas muy buenas políticas en ese sentido y creo que Sí. inclusive a veces somos un poco víctimas de nuestro éxito, ¿no? También no fue en prevenir y en tratar que se relajaron un poco la conciencia y los controles, ¿no? Pero yo creo que inclusive hay que hacer mucho seguimiento estadístico, hay que hacer mucho trabajo de prevención, mucho trabajo de concientización. Por eso el acceso a la salud no es solo con los efectores de salud, es con los efectores educativos, es con los efectores de muchas otras instituciones, y ahí sí tenés una política súper grande, robusta, y atender a la queja cuando alguien viene y dice, che, me está costando tener tal cosa, Ahí hay que estar. hay que estar, hay que escuchar y hay que darse vuelta y reclamar. Porque la ley está. La ley es clara. Perfecto. ¿Creen que el trabajo sexual debe ser reconocido como empleo? Ay, qué pregunta. No lo sé. No te voy a mentir, no lo sé. Siempre es un dilema, ¿no? Sí. Yo me pongo en el lugar de esas mujeres y tengo profunda, O de varones. o de varones, claro, pero no sé por qué me llevó a una calle en mi barrio que pasa, la calle Directorio. También está la diferencia entre los que lo tienen que realizar por obligación porque no les queda otro por supervivencia y las personas que eligen. También está la trata, ¿no? También, sí. También está la trata, Sí. que es un delito. No lo sé. La Te diferencia mentiría muchas si te veces, dijera que lo tengo. la diferencia muchas veces siempre es un dilema, ¿no? Porque uno dice, bueno, No. ¿cuán libre es una persona que se tiene que dedicar o que quiere dedicarse, según lo que cada uno diga, a este tipo de actividades para poder tener un ingreso, ¿no? Entonces la pregunta es un trabajo y lo tenemos que reconocer como tal y entonces se tiene que formalizar porque también después están los derechos previsionales, los derechos laborales, el acceso a la salud a partir del reconocimiento laboral de este tipo de Y actividades. de mañana por jubilarse. Exactamente. Sí, Entonces, ¿quién sería su empleador? bueno, puede ser un Monotributo. autónomo, ¿no? Monotributo. De hecho, si no es autónomo, sería un delito. Por eso, porque está la ¿no? trata. Claro. O sea, O el hay- proxenetismo, eso sí, es un delito. eso es un Pero de delito. vuelta volvemos al tema de son realidades que existen, ¿no? Sí, O sea, tal vez lo ideal para algunas personas fuese que no existiera, pero hoy tenemos personas que lo cogen y otras Sí, no. existieron siempre y además con la de disrupción de las redes sociales, hoy inclusive la actividad es como otra y a veces mucho más masiva, digamos, ¿no? Es trabajo sexual, muchas veces sin que haya contacto físico con el trabajo sexual, pero es... como el OnlyFans. Exacto, ¿no? Exacto. Perfecto. ¿Cómo abordarían discursos de odio dentro de la legislatura? Ay, bueno, hemos tenido que contraponer discursos de odio y con mucha tranquilidad, porque al odio hay que responder con templanza, con firmeza y con argumentos, Sí. y no moviéndonos de los valores que representamos como sociedad. Yo creo, corregime Fer si me equivoco, pero quiero creer que esta ciudad y este país no tiene el odio como una forma de relacionarse. Que son una minoría aunque parezcan una mayoría, porque son
una minoría bastante ruidosa, que un presidente pida odio genera mucho más ruido que todos los que no odiamos. Sí, Como decíamos antes, habilita a otras personas, perpetúa ese Sí, mensaje. o los libera a que saquen sus miserias, ¿no? Pero yo creo que hay que contestar y siempre contestar. sí, esto último que dice Paula para mí es lo más importante, porque sin reacción o con silencio, uno convalida. Y hay veces que hay como modas, ¿no? Está pasando en todo el mundo de que la reacción supuesta crítica a la cultura supuestamente desmedida de los avances de los derechos de diversidad y todo lo demás. Yo tengo mis críticas también a las maneras que a veces se llevan adelante las políticas de diversidad o de reconocimiento. O a la de derechos, politización de o a la los derechos. politización, etcétera, etcétera. Nosotros Sí. tenemos un compromiso infernal con estas políticas, pero digo, a veces hay como que nos pasamos 3 pueblos, como se dice en Argentina. Pero lo que digo es, y después hay reacciones desmedidas y contrarias que creo que no hay que convalidarlas con el silencio. Muchos espacios políticos que antes eran comprometidos con estas políticas, con las políticas de derechos humanos, con las políticas de diversidad, con las políticas de inclusión, antidiscriminación, hoy se callan la boca. O cambian, Hoy como la vicejefa de como la gobierno, vicejefa de gobierno. que iba a las marchas y se vestía así como con los colores de la... Yo tengo una foto re linda que estoy con ella, Y ahora éramos multicolores y hoy se volvió me parece que trampista. Por no. eso. Digo, la otra cosa es el oportunismo. Ay, sí. Yo creo que hay que trabajar en lo que uno es y en lo que cree, y hay que abandonar cualquier especulación y oportunismo. De última, prefiero debatir con alguien que de frente dice algo que yo no creo Ujú. y que estamos en veredas opuestas probablemente a eso, pero el oportunismo y el cinismo no nos gusta. Los Nos parece que panqueques. para nosotros la verdad, ser genuino es lo mejor que le Ser puede coherente, pasar. ¿no? Lo que Coherentes, dice con lo que hace, genuinos. con su historia. Sí. Es cierto lo que dice Paula, y de hecho, con algo de tristeza, uno podría decir, ve al PRO, que siempre fue un partido de que, si bien se había posicionado en el centro derecha, si uno quiere ideológico, siempre tuvo un compromiso. Hoy se calla, hoy banca la agresión, y no nos parece para nada bien eso. Perfecto. Vamos a pasar ahorita a un ping-pong de preguntas. Ahí pueden ir responden. Se nos complica más ahora que son 2, pero no pasa nada. Lo vamos allá, igualmente. Pueden decir a favor o en contra, pueden, o depende, pueden justificar brevemente o dejarlo. Ojo, podemos tener distintas opiniones. También podemos hacer... Por eso mismo, ustedes lo pueden ir manejando. Matrimonio igualitario, A favor. adopción homoparental, A favor. la disponibilidad gratuita de PrEP, medicamento para prevención. A favor. VIH. Cupo laboral travesti trans. No, eso A ya favor, con esto con- explicamos que tiene que ser más. no solo para el Estado. La gratuidad. No sé el cupo. Pero ya que eso entiendo, lo hemos acompañado, no, pero deberíamos trabajar para que ese no sea un tema. Obligar a una empresa que contrate a alguien que tal vez no tenga la formación porque es tampoco. Creo que hay que trabajar mucho para que Entrar en la cultura. entrar a la cultura Debería ser por idoneidad. idoneidad y no Pero por, hoy no por, lo Pero como hay discriminación, uno tiene que Totalmente. hacer un se llama trabajo discriminación positiva. En una época se decía así. Y es una problemática que hay que resolver. Sí, que hay que resolver. Sí, 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 sí. Y hay que formarlas para que puedan insertarse al mercado con toda la posibilidad que tiene cualquier Pero otro. es la idoneidad y es el talento. Sí, hay es el- mucho talento. Es como que Paula es muy, muy, muy creyente y además muy practicante. Yo soy creyente y poco practicante. Pero creo que creemos algo que coincidimos, que es: Dios es lo suficientemente inteligente como para repartir talento de manera igualitaria. Así es. Entonces, ¿por qué discriminar? Qué La lindo. discriminación está horrible. Horrible. El ping-pong se nos extendió un poquito. No, pero está muy bien. La gratuidad de hormonas para personas trans y no binarias. Perdón, no escuché la pregunta. La Gratuidad. gratuidad de hormonas para personas trans y no binarias. Ya está, ¿no? Sí, creo que sí, pero si estamos a favor, ¿A favor o en contra? creo que sí, sí. Bueno, no, es un proceso, y si uno no tiene acceso a ese proceso... Con sí. todo el acompañamiento psicológico, con todos los protocolos, pero ya está eso. Sí.
Perfecto. ¿Que personas LGBT puedan donar sangre sin restricciones? Obvio, sí. Totalmente. Perfecto. Creo que ya ahondamos en eso. Ajá. La implementación plena del ESI, Sí. Sí. que el Estado reconozca legalmente la identidad no binaria. Sí, pero hay algunas dificultades. A mí me tocó en el gobierno nacional trabajar mucho eso, que es, obviamente la identidad es más que binaria. El problema es que la mayoría de las legislaciones están escritas en binario. Entonces la legislación electoral está escrita en binario. De hecho, cuando uno quiere reconocer, por ejemplo, un avance en términos de los derechos de las mujeres, se vuelve a escribir en términos binarios, y si uno quisiera que no sea solamente binario, se rompe ese avance en términos de paridad. Por ejemplo, hay cosas que no son fáciles hasta desde la lógica solucionarlo. Lo previsional es lo otro, lo penal es otro, la salud Totalmente. es Hay toda una otro. estructura jurídica Y porque basada en todo está binarismo, pero no por exactamente. eso debería tal vez dejar No, de claro que no. pensarse Lo que sí digo es a nosotros que con mucho compromiso y mucha cabeza le pusimos para mirar la no binariedad en términos de la organización jurídica de la Argentina, que básicamente es lo que te reconoce derechos, en algún momento se vuelve complicado. O sea, estoy a favor de la no terminar en la binariedad, pero digo, es difícil escribirlo, porque después alguien lo tiene que escribir. Perfecto. Crear estadísticas oficiales sobre violencia hacia personas de la diversidad sexual. Sí, Sí. obvio que sí. Sin estadística es difícil saber dónde estamos parados. El reconocimiento del travesticidio y transfemicidio como agravantes en el Código Penal. No sé. No, eso no sé, porque si las reconocemos, si hay, es un femicidio. Sí, pero también hay crímenes de odio hacia. El personas crimen de comunidad odio es un apuntados agravante, hacia. es un agravante claro. ya Yo creo nuestra más eso, legislación. ¿no? Que el crimen de odio como agravante en ya términos está. generales. Ujú. Sí. Es en términos generales, pero que después obviamente según la víctima se vuelve algo particular pero de la eso identidad ya- de la víctima. Eso ya está en Pero sí, nuestra de legislación. vuelta forma parte de eso, es por ejemplo la modificación de una norma penal, y en esto también, si es binario es femicidio u homicidio. Si reconocemos más que la no binariedad, tenemos que reconocer como agravante por Las delito de mujeres odio. hoy son reconocidas. Los hombres y mujeres trans son reconocidos como personas trans. Sí, no, pero lo que te quiero decir es que el agravante por odio Debería Ya. ser agravante por odio. ya está Porque- en nuestro exactamente. código. ¿Vale? Ahora sí, pasamos a la última parte de la entrevista. ¿Qué harían específicamente ustedes dentro de su bloque, dentro de su espacio político, si existe algún mensaje o algún discurso de odio? ¿Cómo Nosotros abarcarían? salimos hacia adentro, no existe la posibilidad. No, y al contrario, no. Nosotros convivimos todos, qué sé yo, no está. Pero también hay que decir lo siguiente. En este mundo convivimos muchas generaciones diferentes. Eso es Personas verdad. que fuimos formadas en distintas épocas. Épocas. Y también coincide mucha gente que creo yo que es al revés. Lo que no tenemos que hacer nosotros es discriminar porque nos discriminan. Es a la inversa. Es el diálogo Así y la es. inclusión y el achicar la brecha en sentido positivo es lo que más le sirve a la sociedad. Nosotros tenemos también gente que nos vota, que nos sigue porque nos sigue por determinadas cosas, que puede provenir de una cultura, una familia más conservadora, si uno quiere. Entonces lo que no vamos a hacer es discriminar porque provenga de una familia más conservadora, tradicional o por cuestiones religiosas, para nada. Nosotros en lo que creemos es en estos valores que acabamos de explicitar, y en la palabra y en el diálogo como herramienta. No vamos a discriminar a nadie. Obviamente que ante una ofensa, una agresión, sí. Lo dijimos para alguien de afuera del partido, es lo mismo que para adentro, no tenemos doble estándar. No. Perfecto. Esta pregunta es un poco redundante, pero ¿su lista lleva candidatos visiblemente de la comunidad LGBT? Siempre. Sí. Sí. Aparte de tú, Fernando, ¿alguien más? Sí. O sea, no por nombrarlo, sino por... Sí. Nuestro partido. Nuestro partido no es un tema. Fede es nuestro cuarto candidato. Pero no, Muy buen candidato. Sí. Pero tampoco digamos todo No. No, yo por eso dije sin nombres. muchos homosexuales, bisexuales, como es lesbiana, personas que tienen... Lo rico de nuestro partido es que la puerta está siempre abierta y todo aquel que coincida con nuestros valores entra.
también me tienen a mí, que soy una mujer católica, Claro. practicante, Exactamente. y convivimos de lo más bien. Un no día sé. estábamos hablando con Paula allá en el ámbito de la campaña y decíamos, nosotros tenemos por ahí identidades sexuales diferentes, estilos de vida no tan diferentes porque tenemos Yo muchas siempre cosas en con común. Y decía, yo estoy ella casada primera, con- yo soy segunda. Le digo, ¿te cuesta ser mi primera candidata a legislar? No, nos No, llevamos muy bien, coincidimos mucho. Eso es la convivencia. Eso es, o sea, Estoy lo que casada con nosotros... el mismo hace como 20 y pico de años. Muy aburrida. Yo creo que tu vida es mucho más divertida que la mía. Tal vez la vida de la comunidad tal vez es muy divertida. Pero seguro. Eso seguro. Seguro. Y ahora, siguiendo en esta línea de pensamiento, ¿algún prejuicio que hayan tenido, tal vez más para vos, Paula, con la comunidad que hayas logrado vencer, que hayas logrado rever? No, no. Yo convivo diariamente con mis amigos, mis compañeros de bloque, mi familia. O sea, no te digo que no, al principio, no, que te venga, por ejemplo, vos conoces a una persona con una pareja heterosexual y que te venga que tenía una pareja de su mismo sexo, al principio me llamaba la atención, pero eso me pasó de muy chica. Entonces es como, Ya más naturalizado. ya nosotros lo tenemos La novedad dura naturalizado. 2 segundos. No, Ah, es no, como sí. una cosa que no Y es un tema. para mi familia no es un tema. Entonces, gracias a Dios tengo una familia que no es un tema. Porque también hay que enseñarle a tus hijos que no sea un tema. Y lo hemos charlado un montón. Total. Mis hijos tienen una mente mucho más libre de la que tengo yo. Bueno, Tuvieron otra formación. Yo, imagínate, me crié en un colegio católico, mi secundaria, y a mí mi fe me contuvo en muchos aspectos de mi vida. Entonces uno está formateado, pero también mi libertad y mis relaciones me llevan a que desde muy temprana edad de convivir y en eso no lo veo una dificultad, ni por religión, ni por elección sexual, ni por... Yo creo que ¿qué me puedo meter yo en tu plan de vida? Tengo un amigo que es candidato de otra lista un poco más conservadora, que siempre dice, la piel no distingue, el amor no distingue. ¿Cómo me voy a meter yo en el amor de otra persona? Qué soberbia aquel que se cree con derecho de meterse con quien ama a otro, ¿no? no solo no meterse, ¿no? Con quien ama a otro, con quien sino le gusta, apoyarlo, porque obvio. una de las Garantizar maneras... la integridad apoyarlo. física, mental, emocional, ¿no? Y la convivencia es, yo soy parte de tu vida como sos. Así de es, yo hecho, te quiero como sos. cómo uno habla desde una posición liberal en el mejor sentido de la palabra, no el falso sentido de la palabra, con una persona que no acepta esta forma liberal de ver la vida. Y es, pensá en tus hijos, pensá en tus hermanos, pensá en alguien que querés, no te va a preguntar qué identidad va a tener. No te va a preguntar. ¿Y vos qué vas a hacer? Ujú. Totalmente. Bueno, ahora sí, vamos cerrando la entrevista. ¿Por qué las personas de la comunidad LGBT deberían votar su lista? Por un montón de cosas. Porque somos muy comprometidos con esta ciudad y con su estilo de vida, con su forma de vida, que es esta de la que estuvimos hablando acá. Porque además de eso nos gusta estudiar y trabajar mucho, porque tenemos muchas ganas de que las cosas mejoren en las que falta y sostener las que funcionan bien. Porque qué sé yo, por muchas cosas. Porque la Mucho que vivimos, hicimos, porque la acá. vivimos. Y porque, ¿sabes qué? Sí, yo lo digo mucho, porque hay muchas listas, viste, muchos tipos muy importantes. Si esta voz, que es la voz de la coalición cívica, de nuestra pluralidad, de nuestro trabajo, se apagara, habría mucho silencio. Sí, y porque además creo que muchas veces hay que defender, ¿no? Así como hay que defender los derechos de la comunidad. Nosotros estamos para defender. Nosotros no nos callamos, no nos corremos,
no nos quedamos sentaditos sin hacer No, nada. no somos indiferentes. No somos indiferentes, somos un poco indomables en ese sentido y creo que es bueno. Y pensemos que esta ciudad es muchas veces el destino de personas que en sus propios... Yo vengo de Resistencia, por ejemplo, ¿no? Que es una ciudad del interior, pero que es bastante liberal. Pero hay muchas ciudades y pueblos que son mucho más conservadoras, más difíciles para el colectivo, y que la ciudad de Buenos Aires termina siendo el destino donde poder hacer la vida que en otro lugar no puedes hacer. Ahora va cambiando un poco eso, ¿no? Pero eso es lo que queremos defender. ¿Y qué mensaje de cierre le darían a la comunidad LGBT de la ciudad de Buenos Aires? Que confíen en nosotros, que confíen en nuestra voz, que vamos a estar. Paula, Fernando, muchas gracias. No, gracias a vos.